Me gusta decir familia porque lo somos. Si bien pertenecemos a diferentes familias, sangre, diferentes apellidos, actualmente somos una familia. No lo digo yo, sino lo dice la palabra de Dios. Bueno, vine acompañado de mi señora, Florencia. Tengo 2 hijas. De la iglesia de Vicente López, acá cerquita, también la semana que viene vamos a hacer una tarea conjunta con ustedes. Evangelística va a venir un grupo de Palabra de Vida, que es una fundación de teología, la palabra de Dios. Vamos a tener una obra hermosa y vamos a tener el privilegio de servir. Vamos a juntar 3 iglesias que seguramente Carlitos ya lo habrá anunciado a ustedes. Vamos a tener el privilegio de servir a nuestro Dios juntos. Diferentes iglesias, familia. Yo les quería hacer una pregunta. ¿Alguna vez se sintieron o fueron a un lugar y se sintieron diferente, que no pertenecen a ese lugar o a ese grupo de personas? Muchas veces, que no conocen a las personas y se sienten y se preguntan tal vez, ¿qué hago yo acá? O como que no pertenece a ese grupo, ¿no? Bueno, yo les quiero compartir una historia muy parecida que está en Efesios. Efesios 2, del 19 al 22. Es solamente 3 versículos y que habla que antes nosotros éramos extranjeros, sin ciudadanía, sin familia y sin lugar de donde pertenecer. Pero Cristo cambió nuestra historia. Pablo, el escritor de esta carta de Efesios, escribe esta carta estando preso. ¿Para qué? Para animar, para dar ánimo a los hermanos que estaban en otra iglesia, en otra ciudad, en Éfeso, ¿no? Porque Pablo estaba preso por predicar el evangelio. Uno estando preso, le escribe una carta a las iglesias de Éfeso para seguir animándolo, para seguir congregándose, animándolo a predicar el evangelio. Mira qué difícil es dar ánimo cuando uno está en la cárcel sabiendo que está injustamente, solamente por predicar el evangelio. Bueno, Pablo les escribe esta carta a estas iglesias. Éfeso era una ciudad o capital del Imperio Romano. Primero quiero entrar en contexto para que se entienda bien los 3 conceptos que quiero que aprendamos en esta mañana. Éfeso es una ciudad o capital del Imperio Romano, una ciudad donde había mucha gente de diferentes orígenes, de diferentes lados, con diferentes culturas, con diferentes creencias. Y Pablo les anima a estas iglesias y les da a entender 3 cosas que quiere que Dios entendamos en esta mañana. La primera es, primero vamos a leer el pasaje. A ver, dicen, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta ahí nomás los 3 versículos que hemos leído. ¿Quién de acá es extranjero? Que levante la mano. 3 solamente. Bien. No les voy a preguntar de dónde son, pero les voy a contar una pequeña historia. Yo también soy extranjero, nací en Perú, vine a los 12, 13 años a vivir acá en Buenos Aires. Terminé la secundaria acá. Cuando me quise anotar en la facultad,
pública, no podía. Terminé el colegio secundario, una privada, porque el colegio público no me recibían, porque en aquel tiempo el documento era muy difícil. Te tardaba muchos años en dártelo. No es como ahora que vos llegás y a la semana ya tenés el documento. Era muy difícil en los años 90. Y cuando me quise anotar en la facultad pública, no me dejaron. Tuve que hacer facultad privada. Bueno, y cuando uno es extranjero, se siente que no pertenece a ese país. Se siente que las costumbres son diferentes de ese país. Se siente que la forma de hablar es diferente también. Y se siente más de Perú acá, si bien hablamos español, el dialecto es diferente. Pero imagínense viviendo en un lugar donde la lengua es totalmente diferente, por ejemplo, el inglés, el chino. Imagínense, uno se siente que no pertenece ahí. Bueno, y Pablo da 3 conceptos en estos 3 versículos que quiero que aprendamos. Primero, ciudadanía. A ver, digan la palabra ciudadanía. Repitámoslo para que quede en nuestra cabeza. Ciudadanía. La segunda palabra es familia. Familia. Y la tercera, templo. Así que vamos a desarrollar un poquito estos 3 puntos que Pablo les anima a las iglesias de Éfeso justamente para recordar en esa ciudad con diferente tipo de costumbres, diferente tipo de creencias, diferente tipo de lengua, nos quiere remarcar que los hijos de Dios somos conciudadanos, somos familia y somos templo. Primer punto, ciudadanía. De extranjeros a conciudadanos, dice el versículo 19. Dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. En el tiempo romano, en esta época, ser ciudadano era un privilegio. Ser ciudadano romano tenía privilegios, ¿no? En aquel tiempo, cuando yo vine en los años 90, los argentinos tenían privilegio de estudiar en cualquier universidad pública. Siendo extranjero, yo no podía. Por eso no me dejaban. Tenía protección legal los ciudadanos romanos. Los extranjeros no tenían la protección legal. Si bien tenían derecho de vivir los extranjeros, pero no tenían los mismos derechos que ser ciudadanos romanos en la época de la cual se escribió esta carta. Los extranjeros eran tolerados, pero sin plenos beneficios. Y acá la aplicación espiritual que nos da Pablo es que ante Cristo los gentiles estaban marginados del pacto. Ahora, los ciudadanos plenos en el reino de Dios. Pablo nos dice, ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero para ser ciudadanos, ¿no? Ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, primero hay que ser hijos. Y para ser hijos hay que reconocer que Dios mandó a su Hijo a morir en esa cruz para pagar nuestros pecados. La Biblia dice que está establecido que después de la muerte hay un juicio, y ese juicio es para salvación o condenación. Pero Cristo murió en la cruz para salvar y limpiar nuestros pecados y reconciliarnos con nuestro Dios. Por lo tanto, el primer punto acá, la ciudadanía. No sé si todos ustedes tienen a Cristo en su corazón. Si lo tienen, buenísimo. Si no lo tienen, esta mañana puede ser una gran decisión para sus vidas. O sea que ser hijo de Dios me da la ciudadanía. Pablo les anima a las iglesias de Éfeso. Si bien habían judíos en esa época que reconocían a Dios y reconocían a Cristo,
había gentiles. Las personas que no creían, que no pertenecían al pueblo de Dios, se les llamaban gentiles. Si bien habían gentiles que habían reconocido a Dios y a Cristo como su Salvador, tenían diferentes costumbres, porque el pueblo judío tenía diferentes costumbres, y el actual pueblo de Dios también tiene diferentes costumbres a las nuestras. Los gentiles vivían diciendo: no, yo hago mi antigua vida, por más que crean en Dios y en Cristo, sigo mis propias costumbres. Pero Pablo les anima a decir: ya no sos extranjeros. Porque por ahí los gentiles que se habían convertido no tenían la misma cultura, ¿no? No hacían lo mismo que Dios le había mandado al pueblo de Israel con el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, los gentiles se sentían: yo no pertenezco acá. Pero Pablo les remarca: son co-ciudadanos, tienen la misma ciudadanía a pesar de las diferentes costumbres. Ahí Pablo les anima a ordenar una vida, a tomar ese derecho propio de ser hijos y co-ciudadanos. El siguiente punto es familia. Y el versículo 19, la segunda parte, dice: y miembros de la familia de Dios. La imagen va más allá de lo político, ¿no? Ahora no somos co-ciudadanos o conciudadanos de un reino, sino hijos en el hogar. Esto habla de intimidad, esto habla de amor, de cuidado. Nos pasa así en la familia, que a veces, siendo familia, a veces tenemos diferencias y nos peleamos, pero aún así, con las diferencias que tenemos y nos peleamos y pedimos perdón, seguimos siendo familia. No es que me peleo y ya no somos familia, no, seguimos siendo familia. Pablo nos quiere remarcar ahí que la iglesia es una familia, que nosotros somos una familia. A pesar de tener diferentes apellidos, de diferentes orígenes, o de diferente ciudadanía terrenal, en lo espiritual somos familia. Dios no solo nos acepta legalmente, sino que nos adopta como padres. La iglesia no es una fundación, no es una asociación, sino es una familia espiritual. Esto implica cercanía, esto implica ayudarnos mutuamente. Y no estamos acá porque somos santos o porque nos merecemos estar acá. Estamos acá porque necesitamos de Dios. Y si necesitamos de Dios y un hermano o hermana está mejor espiritualmente que otro, o uno puede estar pasando por una prueba, está mal, que se siente debilitado, desanimado, esa persona, ese hermano o hermana que está bien, se tiene que acercar al hermano que necesita ayuda, que necesita un mensaje de aliento, unas palabras de aliento, o por ahí un abrazo, o por ahí solamente con escuchar. Bueno, eso es ser familia. Ver que cuando una familia nuestra está mal, hay que ser familia, justamente acercándose y ayudándonos. Pertenecer a un país te da derechos. Pertenecer a la familia de Dios te da afecto, nombre, herencia y cuidado. En Cristo no somos súbditos fríos, sino hijos amados. Entonces, primer punto, vimos que somos conciudadanos. Segundo, somos familia. Y el tercer punto, somos templo. El versículo 22 dice, yo solamente voy a leer la partecita en la cual saqué este punto. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Acá Pablo usa una palabra de arquitectura, ¿no? La imagen del templo, un lugar donde Dios habita. Y habla del fundamento. El fundamento no quiere decir que hoy en día existe apóstoles y profetas, sino lo dicen el fundamento en la enseñanza apostólica y profética, quiere decir el fundamento del mensaje revelado por Dios a través de ellos, en la cual tenemos la Biblia, porque Dios usó profetas y usó apóstoles.
pero todas las enseñanzas lo encontramos en la Biblia. Se refiere a ese fundamento. Y siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La piedra del ángulo en la arquitectura se usa mucho, más en aquellos tiempos cuando se construían piedras. Era una piedra angular que servía para que el edificio no se cayera, ¿no? No somos templos aislados. Si bien cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, no estamos aislados. Dios nos dio diferentes dones. Cada uno de nosotros somos diferentes. Dios nos dio dones para ejercer en esta iglesia. Por lo tanto, el templo y el cimiento y la piedra angular es Cristo. Cada uno de nosotros somos piedras o ladrillos edificados o edificando a esta casa, Centro Luz y Vida. Pero seguimos siendo templos en su conjunto, pero también somos templo del Espíritu Santo, cada uno y personalmente. Dice, como los bloques de un edificio moderno, cada creyente tiene un lugar y su función, ¿no? Tiene lugar y una función. Sin Cristo como piedra angular, la obra se tuerce o se derrumba. Podemos tener diferentes dones, diferentes habilidades, pero si lo hacemos como nosotros queremos o no tenemos a Cristo como base, todo lo que construyamos se derrumba, todo. Entonces, como conclusión podemos decir que en Cristo tenemos triple identidad. Dijimos, con ciudadanía o con ciudadanos. Segundo, que somos familia. Y tercero, que somos templo. Ciudadanía celestial, tenemos derechos y deberes en el reino. Familia divina, somos hijos amados, no siervos sin nombre. Y templo vivo, somos parte de la morada de Dios en el Espíritu. Antes éramos sin patria, sin padre y sin propósito. Ahora somos ciudadanos, hijos y piedras vivas en el proyecto eterno de Dios. Lo que tenemos a Cristo, tenemos estas tres imágenes que hemos visto, con ciudadanía, familia y templo. Pero no sé si en esta mañana hay alguno que no tiene esta identidad o no sos hijo de Dios todavía. Está establecido, dice la palabra de Dios, está establecido que una vez después de la muerte hay juicio para salvación y condenación. Si todavía no perteneces a esta familia, porque venir a la iglesia acá, venir al templo, y si no tomaste la decisión de recibir a Cristo en tu corazón, no te hace hijos. Te hace hijo de Dios recibir a Cristo en su corazón. Si no lo hiciste, esta mañana puede ser el día. Y si lo hiciste, bienvenido. Pero me gustaría hacer una oración pensando en lo que hemos aprendido en esta mañana. Pero también me gustaría hacer después otra oración para un llamado. Si todavía tenés dudas o por ahí querés tomar esa decisión y no sabes cómo hacerlo, bueno, déjame ayudarte. Con una simple oración puedes repetir y lo puedes recibir a Cristo en tu corazón. Oramos. Gracias, Padre Dios, por este tiempo. Gracias porque tu palabra nos alienta, nos motiva, como motivaba Pablo, Señor, a las iglesias de Éfeso, en la cual antes éramos extranjeros, pero ahora somos conciudadanos, Señor. Antes no teníamos familia porque no teníamos un padre espiritual. Ahora tú nos hiciste tus hijos y te tenemos y formamos parte de una familia. A pesar de tener diferentes apellidos, diferentes orígenes, sabemos que en ti
somos familia. Y gracias, Padre Dios, porque somos templo. Y te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en nuestros corazones, que tú pusiste a los hermanos en esta iglesia con un propósito, Señor. Ayúdalos a entender cuál es su propósito, su función en esta querida iglesia. Gracias por estos 3 características: conciudadano, familia y templo. Pero ahora queremos orar a ti, Padre Dios, para esos amigos o amigas que están acá y que no te tienen en tu corazón. Y queremos orar a ti diciendo: Padre Dios, he pecado y el pecado me aleja de ti, Señor. Te pido que entres a mi corazón, que limpies mi vida, que limpies mis pecados para volver a reconciliarme contigo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Padre Dios, que murió en la cruz para limpiar mis pecados. Gracias porque si lo recibo como Cristo, tú nos llamas a ser hijos tuyos, Señor. Te pedimos que tú puedas recibir esta oración y que las personas que lo hayan hecho con sinceridad, sabiendo que es una decisión muy importante que puede pasar de muerte a vida. Gracias, Padre Dios, por este tiempo. Te pedimos que nos sigas bendiciendo. Bendice a este centro Luz y Vida, en la cual abren las puertas para predicar tu palabra y para enseñar tu palabra. En el nombre de Cristo, amén.